Expresión Facico. Transmitiendo desde la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Mantente al día de los acontecimientos más relevantes dentro de la Universidad Veracruzana. Síguenos en Facebook y en YouTube como Expresión Facico. Expresión Facico. Podcast Facico. La información en toda su expresión. Muy buenos días a toda la bandita faciqueña que nos está escuchando el día de hoy en vivo. Y buenas tardes, buenas noches a quien de manera diferida nos vayan a estar escuchando a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Podcast Facico. El día de hoy estamos aquí en cabina, su servidor Santiago Echazarreta y mi compañera Denise Martínez. Un gusto saludarte, Santiago. El día de hoy presentaremos el tema investigación y para ello tenemos como invitado al doctor Genaro Aguirre Aguilar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, doctor. Qué bueno que nos pueda acompañar el día de hoy en un tema que es sobre todo complicado para muchos, ¿no? La investigación suele ser un tema al que muchas veces los alumnos le huimos, ¿no? Me incluyo en esto, la verdad. Sobre todo por lo complicado que lo podemos llegar a ver, ¿no? La cuestión de encontrar algún tema para la investigación, todas estas cuestiones. Pero cuéntenos, hablando precisamente sobre estos temas, ¿cómo podríamos, ¿no?, trasladar un tema de la vida cotidiana a la investigación? Mira, bueno, yo creo que sí vale la pena partir de un hecho. Las concepciones que tenemos de la investigación regularmente suelen ser equivocadas porque nos han vendido una idea que cuando uno vive la investigación se da cuenta que no es necesariamente lo que nos dicen ni siquiera en los libros de metodología. Cuando tú me preguntas qué temas de la vida cotidiana pueden ser llevados al campo de la investigación, pues yo les diría, si ustedes son seguidores de algún TikToker, de algún YouTuber, de algún productor de contenidos, pueden darse cuenta que detrás de lo que comunican hay un proceso investigativo claro. Por ejemplo, yo sigo a un chavo que me parece muy bueno, se llama René Baldo, Atrapados en el Tiempo, es su canal en todas las redes sociales, y cuando uno escucha, pero particularmente reconoce el tratamiento y la calidad de la información que maneja, uno necesariamente tiene que pensar que detrás hay un equipo que investiga. Porque justamente producir, como ustedes lo están viviendo, primero que hicieron, se acercaron a mí, buscaron contactar a una joven que le va a dar un testimonio. ¿Qué es eso? Investigar. Para poder armar un programa que hoy estamos produciendo en vivo y en directo. Pero detrás hay un proceso de pesquisa, de búsqueda de información para manejar contenido adecuadamente. Si uno comienza a pensar la investigación así, las cosas serían diferentes. Claro, ok. Muchas gracias. También, por ejemplo, de la misma manera, en este aspecto, ¿cómo se ven reflejados los pasos que conllevan una investigación en las situaciones diarias, como usted lo comentaba? O sea, ¿qué pasos se ven reflejados en una situación? Bueno, mire, voy a poner el caso personal, ¿no? Yo hoy me quedo con mis hijos porque mi esposa está en la Ciudad de México. Entonces me toca guisar, ¿no? El camino más fácil es hacer algo que ya estamos acostumbrados a comer porque ya lo sé guisar. Pero ¿qué pasa cuando de pronto no sé qué ingredientes lleva una comida? Me comunico con mi mamá y le digo, oiga, necesito cocinar esto, ¿qué debe de llevar? Y me informa. Pero primero pregunto. La clave para comenzar a investigar es preguntarse y buscar a través de cualquier medio aquella información que finalmente te responda a la pregunta, y eso genera conocimiento. Eso es realmente en esencia la investigación. Preguntarse, indagar, apropiarse de la información y generar un conocimiento. O como dice mi hija, pues sí, me decía mi hija, ¿cómo prende el boiler? Y le expliqué los pasos. Y le dije, pero lo más fácil es que veas un tutorial. Hace 1 hora, ¿sale? Eso es investigar. Si así comenzamos a pensar la investigación en el campo de nuestra disciplina, las cosas creo pueden ser diferentes. Pero también es verdad, los profesores, muchos, no tienen esa
representación y esa concepción de la investigación. ¿Por qué? Porque se formaron y crecieron con ideas equivocadas de la investigación. Muy interesante esto, sobre todo esto último que nos comenta, ¿no? Esta idea equivocada que suelen tener pues muchas personas respecto a la investigación. Usted como profesor, ¿no? ¿De qué manera busca quitarle sobre todo a los estudiantes esta idea errónea que se tiene de la investigación? No es fácil, no es fácil porque tenemos años de tener una idea equivocada de lo que es la investigación. Lo aprendimos en la primaria, en la secundaria, el bachillerato. Llegar a la universidad con una idea así es muy difícil de cambiar. Pero, por ejemplo, yo siempre le digo a los muchachos, primero a mí me interesa trabajar desde la propia experiencia empírica, le llamo yo, la práctica diaria, o sea, la vida cotidiana de que está hecho, ¿no? Entonces hacemos ejercicios básicos de cómo la investigación está presente en lo que hacemos para, por supuesto, ya luego, a partir del contenido del programa, tratar de ir encontrándole la cuadratura al círculo para que las cosas se vayan pasando de la experiencia práctica a la experiencia académica, ¿no? Y ese salto a veces sí, bueno, sigue siendo complicado porque también le decía yo esta mañana a los muchachos, ¿no? O sea, pasa por la disposición que uno pueda tener al respecto de esto, ¿no? Pero creo que cuando uno encuentra el sentido a la investigación y sobre todo lo que nos puede aportar como profesionista de la comunicación, las cosas se van pensando de manera diferente, ¿no? Muchas gracias. Resulta bastante interesante esto que nos comenta y creo que les interesa bastante a nosotros como estudiantes, la verdad. Pero por el momento vamos a dar pie a la primera pieza del programa, en un sondeo dirigido por mi compañera Guadalupe Bendaño y Santiago Echacerreta. Vamos con los resultados. En el sondeo de hoy se tocó un tema que suele asustar a la mayoría de los estudiantes, la investigación. Y para saber qué es lo que conocen los alumnos respecto a este tema, recorrimos el campus Mocambo con las siguientes preguntas. ¿Sabes cuál es la importancia de la investigación? 8 de los 10 estudiantes que participaron en el sondeo comentaron que sí tenían alguna idea de lo importante que podría ser la investigación, dando cada uno su punto de vista. Realmente como tal saberla no, pero sé que es muy importante porque es una parte del área de nuestra carrera. Pues sí, sé que es importante ya que con esa podemos como aprender más sobre un tema, estar más informados y pues nosotros como comunicólogos tenemos que siempre investigar sobre los temas para dar la mejor información a las personas, al público. ¿Sabes cuántos tipos de investigación existen? Solo la mitad de los alumnos que respondieron a esta pregunta, es decir, 5 de 10, respondieron que sí conocían algún tipo de investigación. Sí, la cualitativa y la cuantitativa. La cuantitativa y cualitativa, ¿no? ¿Se refiere a lo cuantitativo, cualitativo? Pues 2, creo. ¿Cómo crees que puede contribuir la investigación para mejorar la vida de un estudiante? 7 de los 10 estudiantes respondieron que la investigación ayuda, sobre todo, a comprender temas de interés personal. Pues dependiendo la investigación por parte de la vida del estudiante sería importante, ya que al realizar sus actividades, el método de investigación que emplee dependerá de qué tan avanzado sea el estudio o qué tanto el conocimiento puedas comprender con medio de esa investigación que realices. Puedes aprender más de manera autónoma. Pues supongo que a la hora de investigar el estudiante puede obtener los conocimientos que a lo mejor no haya podido obtener en la escuela o de alguna otra fuente. ¿Qué impacto crees que pueda tener la investigación en tu vida profesional? Los 10 alumnos comentaron que el impacto de la investigación en su vida profesional sería bastante grande, dando cada uno la razón por la que consideran que esto es así. Realmente mucha por todo el procedimiento que se hace para hacer una buena investigación. Pues en mi carrera, en la carrera en la que llevamos, siento que va a tener un gran impacto, ya que como somos comunicación, estamos en un constante dar información, y igual en todas las áreas que tenemos aquí, que son 3, siento que es muy relativa la investigación, tanto para nuevas tecnologías, buscando
no sé, el campo también, para ciertas cosas, la investigación para las notas periodísticas. Entonces siento que es de mucho peso para nosotros. Pues la investigación puede tener un impacto muy grande, ya que al investigar descubres muchas cosas que a lo mejor no te hayan enseñado. Hasta aquí el sondeo de esta semana. Reportando para Podcast Facico, Santiago Echazarreta y Guadalupe Avendaño. Esto es Podcast Facico. No te preocupes, en un momento regresamos. ¿A que no sabías que? El corazón de una investigación son las preguntas, aquellas que despiertan el interés para indagar sobre un problema. Un ejemplo de esto es una situación muy común en los jóvenes, cuando se escucha el término chismecito, donde se busca encontrar respuesta a una situación de la vida cotidiana de una persona. Por ejemplo, ¿por qué terminó una persona con su pareja? Al tratarse de una investigación seria, las preguntas deben ser formales para darle legitimidad a los cuestionamientos. Sirve para explorar, descubrir y alcanzar nuevos cuestionamientos, porque sí, no existe una verdad absoluta y con el tiempo todo cambia debido a que todo está en constante movimiento. Recuerda, sin ellas no hay investigación. ¿Tienes tus snacks? ¡Corre! Eso es Podcast Facico. Continuamos. Ya estamos de regreso en Podcast Facico. En esta conversación con el doctor Genaro Aguirre Aguilar pudimos escuchar en la primera parte algunas de sus respuestas a varias cuestiones, ¿no?, que le hicimos, y además acabamos de escuchar un sondeo en el que pues nos dimos cuenta de la idea que tienen algunos de los estudiantes de este campus Mocambo, ¿no?, sobre la investigación. Doctor, hablando ya un poco sobre la importancia, ¿no?, de la investigación, ¿qué tan importante es realmente el aprender a realizar una investigación? Fíjense que lo platicaba yo hace unos 30 minutos con mis estudiantes. Les decía, a ver, nosotros que nos estamos formando en comunicación, tenemos que entender lo importante que es desarrollar una serie de cualidades que nos permitan entender lo que se está comunicando, ¿no? Le digo, en la medida en que más atributos tengamos, por ejemplo, si te gusta el cine, ve mucho cine y comenzarás a hacer la diferencia, pero ese es un conocimiento empírico, ver mucho cine. Si te gusta un género, documéntate y te vas a dar cuenta del nivel de profundidad, porque en la medida en que te documentas, vas generando nuevo conocimiento. La clave de la investigación es que permite generar nuevo conocimiento sobre cualquier cosa. Y creo que en la medida en que la gente que está estudiando comunicación entienda que somos quienes construimos narrativas que están definiendo el mundo, cuanto mejores sean esas narrativas, mejor mundo tendremos. Pero eso tenemos que tenerlo presente. Por eso es importantísimo que entendamos que la investigación nos posibilita entender el mundo de manera diferente para poderlo hacer distinto, y especialmente nosotros, como constructores de narrativas que definen el mundo, ¿no? Esto que nos comenta me parece muy interesante porque sí, nosotros como comunicadores debemos aprender a cómo transmitir toda aquella información que se desea compartir con los demás para transformar, para cambiar perspectivas, ¿no? Y ante ello, por ejemplo, ¿cómo podemos conseguir que un tema cotidiano, ordinario que nos encontremos llegue a transformarse en un tema de investigación? Bueno, aquí me parece que es interesante destacar lo que yo comentaba. Hay necesidad de manejar los contenidos que en el programa educativo nos piden que manejemos con los alumnos. Y hay, por ejemplo, algo que cuando uno piensa en un proyecto de investigación se le conoce como aparato crítico, y yo le llamo preferentemente recursos para fundamentar un trabajo. ¿Y por qué me remito a esto? Porque un tema se hace interesante en la medida en que tenemos nosotros la habilidad argumentativa para vender la idea de la pertinencia, de la viabilidad y de la importancia del tema. Si el estudiante de pronto dice, es que no sé cómo decirlo, te falta
información para poder verbalizar y poner en el papel o a través de la palabra lo que tú quieres investigar. Porque un tema convence en la medida en que uno encuentra argumentos personales, pero también disciplinares, ¿sí? Y yo creo que ese es uno de los grandes pendientes que tenemos aquí, que los estudiantes sepan que de entrada en comunicación se puede estudiar cualquier tema siempre y cuando nosotros encontremos la forma de focalizar el tema desde el punto de vista comunicativo. Y eso me parece que es uno de los pendientes en los que hay que trabajar mucho. Aquí el detalle es que le digo a los estudiantes, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes? Para que ese tema que les guste, que les pueda apasionar, pueda ser un tema. Pues hay que revisar cualquier tipo de fuentes, cualquiera. Hoy día se permite cualquier tipo de fuentes. Te documentas y entonces vas encontrando mayor claridad de ideas para poderle vender la idea al profesor y que él pueda reconocer, es cierto, es pertinente estudiarlo en la comunicación, pero porque el joven ha encontrado las palabras para poderlo vender. El detalle es que a veces no encuentran los chavos las palabras para vender la idea. Y creo que ese es un pendiente que no pasa por el profesor, pasa por el estudiante. Claro. Sí, muy, muy cierto esto que dice, ¿no? Muchas veces pues nos damos cuenta de que falta este bagaje, ¿no? En cuanto a pues a encontrar maneras de expresarnos y todo eso, cosas que pues se aprenden, ¿no? Empíricamente, o sea, el aprender a expresarnos independientemente de lo que nos pueda decir cualquier profesor, pues lo vamos aprendiendo nosotros mismos y pues eso, pues me parece que una manera de conseguirlo, ¿no? Sería precisamente a través de la lectura. Y bueno, de documentarse, como decía usted, de cualquier fuente. Exactamente. O sea, lectura en el entendido de que leer es decodificar. ¿Qué decodificamos? Cualquier tipo de texto, no solamente el escrito, el tecnológico, claro, el digital. O sea, hoy a un clic está el conocimiento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo los chavos para hacerse de él? Eso es importante. Sí, justo ahorita que hice lo de decodificar, me acordé hoy en la mañana cuando venía para acá, venía hablando con mi papá. Y me estaba comentando, no recuerdo quién es la persona de la idea original, pero comentaba que incluso los analfabetas también leen, ¿no? Porque decodifican. Claro, el decodificar. Así es, decodifican, por supuesto. Pues esto definitivamente... Tuve una abuela que era analfabeta, pero era de las mujeres más inteligentes que he conocido. Claro, entonces definitivamente esto pues nos demuestra que para investigar no hay ningún límite, ¿no? Cualquier persona sobre cualquier tema puede llevar a cabo una investigación. Y hablando de esto, si usted fuera estudiante, ¿no? Hoy en día, con las tendencias, con todos los temas que hay actualmente, ¿qué le gustaría a usted investigar? Fíjate que esa pregunta es difícil. Cuando yo decía hace un momentito que cualquier tema, hay algo que es importantísimo, que yo siempre promuevo entre mis estudiantes. A ver, el tema que quieran investigar tiene que ser cercano a ustedes para que se puedan enamorar. No hagan investigaciones solamente porque se los encargan. Por eso es importante aprender a vender la idea de que mi tema es importante. Yo nunca he hecho un tema por encargo. Todas mis investigaciones, las 8 o 10 que he venido haciendo en los últimos 20, 25 años, han sido porque me han nacido del corazón, del alma, ¿no? Entonces, ¿qué me gustaría investigar? Sin duda alguna estaría vinculado a las redes sociales, ¿no? Yo creo que sí, pero también me inquieta mucho, por ejemplo, cómo viven sus propias cotidianidades los chavos. Por eso 3 de mis investigaciones han tenido que ver con jóvenes, ¿no? Por ejemplo, yo pregunté a antier, así porque me parecía pertinente en el contexto de lo que yo quería abordar. Oigan, ¿quién de aquí ha escuchado acerca del problema de Israel contra el grupo Hamas en Gaza? ¿Saben cuántos levantaron la mano de 24 estudiantes? 2. Nadie sabía de ese tema. Caray, está definiendo posiblemente el mundo del futuro. Sí. O sea, por la amenaza que está representando hoy día la definición de un proyecto de mundo, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no? O sea, yo les decía, oigan, es que cuando yo estudié, llegaba un profesor, a ver, fulano de tal, ¿quién es el secretario de gobierno en tal estado? Y si no sabíamos, nos sacaba. A ver, ¿quién es el director de tal medio? Y si no lo sabíamos, nos sacaba. Estábamos obligados todos los días a leer.
todos los días a ver la televisión, a escuchar la radio. Cuando yo pregunto, ¿quiénes han escuchado hablar de este problema que está convocando la atención a nivel mundial? Haya jóvenes en comunicación en nuestra facultad que de 24 solamente 2 hayan escuchado eso, es preocupante. Bastante. Es preocupante. Sí, bastante. ¿No? O sea, entonces creo que indagaría sobre algo como eso, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cuáles son las expectativas, los intereses que tienen los chavos como para no estar al pendiente de cosas como estas, ¿no? Por ejemplo. Claro, porque muy aparte de que debemos mantenernos informados, estamos estudiando una carrera que justo se trata de estar al tanto, estar al pendiente de lo que pasa alrededor de nosotros, en nuestro contexto, alrededor. Entonces sí resulta bastante preocupante que solamente 2 de 24, sí, y aquí es donde entra esto de la búsqueda de información. Ay, perdón. Estar al pendiente es... Soy yo el que ha golpeado la mesa, perdón. No se preocupe, pero es sí, que gesticulo mucho. No hay problema. Entonces sí, esto de, como usted lo menciona, tenemos la información, ya no solo es necesario leer, podemos estar al pendiente de lo que acontece, escuchando un video, escuchando un audio, en las noticias. En las mismas redes sociales. En las redes sociales, está circulando exactamente. mucha información sobre eso. Por eso incluso decía, oiga, ni siquiera vieron un video donde se supone que es la primera noche del ataque a Israel, y de pronto Israel, para tratar de repeler, empieza la batería, ¿no?, de misiles antiaéreos. Digo, había 2 objetos que circularon en TikTok que decían objetos extraños que Israel no puede tumbar. Digo, ni siquiera eso vieron, se hizo viral ese video, porque algunos decían, son objetos voladores no identificados. Ni por esa parte no se decía. Sí. ¿No? Sorprendente. Sí, resulta preocupante. Pero bueno. Que conste, usted dice preocupante, yo dije sorprendente. Sí, no, preocupante también. Bueno, porque al menos yo sí me enteré, leí y indagué acerca del tema, porque es un tema fuerte y complicado. Muy complicado. Fuerte, sí. Así es. Y por eso hay que saberlo. Exactamente, por eso hay que conocer. Sí, así es. Exacto. Pero bueno, damos pie a una segunda pieza del programa, una crónica dirigida por mi compañera Guadalupe Avendaño. Como clave en la trayectoria que ha venido generando el maestro Gabriel Eduardo Barrios, siempre le ha gustado la investigación desde que estaba en la preparatoria, y cuando ingresó a la Universidad Veracruzana lo invitan a vincularse a proyectos ya de manera institucional, de la mano con el doctor Genaro Aguirre Aguilar, la doctora Guadalupe Mar y el maestro Miguel Ángel Barragán. Empezaron a descubrir que esa parte le gustaba mucho de la carrera, y ya cuando va egresando casi hacia el final de la licenciatura, lo invitan a dar clases. Hasta ahora ya lleva casi 10 años dando clases en diferentes niveles, no solo en universidad, sino que empezó en la secundaria, después en el bachillerato, terminando dando clases a nivel universitario. Pero también ha tenido la experiencia de dar clases en maestría. Entonces, para él ha sido apasionante el ámbito de la investigación, porque desde muy joven ha estado involucrado en proyectos ya de carácter institucional que le ha permitido entender para qué sirve la investigación en una manera general y en cualquier licenciatura, ya que siempre tienen que estar en vanguardia e informarse, llámese ingenierías, llámese carreras de ciencias sociales y humanidades, siempre saber lo más novedoso. Pudo haberse dedicado más a la parte profesional, a hacer locución, a hacer televisión o a la prensa, pero decidió estar en la parte educativa. Cuando se va del país, empezó a probar otro tipo de experiencias. Lo mandaban a hacer prácticas educativas con un tono comunicacional a comunidades marginadas. Ahí es donde se da cuenta del potencial educativo que tiene la práctica de la comunicación en México y desarrollar algún proyecto vinculado para entender a sectores marginados.
En algún momento se involucra con proyectos de investigación vinculadas hacia el periodismo, conocer la praxis periodística en la zona conurbada, un poquito más trabajando ahí con el cuerpo académico de periodismo en comunicación política de la doctora Guadalupe, que se dedica más a la comunicación y a la política. También el periodismo y cómo hacen periodismo aquí en Veracruz. Recuerda aventuras muy interesantes, bonitas, recorriendo todo el estado de Veracruz, entrevistando a algunos periodistas. En su vida cotidiana usa la investigación para todas las cosas y en todos los ámbitos. Eso le ayuda a ser observador y estar alerta en cuanto a lo que le rodea, emprender proyectos, sobrevivir al ambiente o hasta para encontrar una canción. Usando el ritmo de la canción, si no se sabe el nombre, intenta colocar fragmentos de la canción, o aplicaciones como Shazam, cuando sale de casa e investiga qué tal estará el clima para ver la forma en que irá vestido, y también le ayuda mucho las aplicaciones del clima. Una de las investigaciones en las que ahora está involucrado es sobre la inteligencia artificial, para ver qué está pasando con esas transformaciones en el terreno educativo, que es un tema que hay que tomar con calma y con reserva. Esto es Podcast Fásico. No te preocupes, en un momento regresamos. El próximo miércoles 25 de octubre, Podcast Fásico presentará el tema Técnicas y métodos de investigación. Eventos, noticias, curiosidades y todo lo que deberías de saber acerca de la Universidad Veracruzana y Fásico. Mantente informado. Ya estamos de regreso una vez más aquí en Podcast Fásico. Continuamos con esta plática al doctor Genaro Aguirre Aguilar. Acabamos de escuchar una crónica por parte de nuestra compañera Guadalupe Avendaño en voz de nuestro compañero Francisco. Una crónica que nos relata pues las vivencias del exalumno, ahora maestro de nuestra facultad, el profesor Eduardo Barrios. Y bueno, regresamos ya a la plática con el doctor Genaro. Doctor, ya pues hablamos un poco sobre cómo podríamos acercar a los jóvenes a hacer investigación, los temas, que evidentemente de cualquier tema, ¿no? Se puede hacer investigación, ya concluimos eso. Pero ahora usted como investigador, ¿cuál ha sido su experiencia, sus vivencias? ¿Qué nos podría contar? Bueno, miren, como todo estudiante universitario, mi primer contacto con la investigación fue en la planeación de mi tesis de licenciatura. Pero tuve la enorme fortuna de hacer mi servicio social en una dirección de investigación. Y allí, lo recordaba hace poquito, una autoridad universitaria que fue mi jefe, dice, cuando yo le pregunté, ¿eres de comunicación? Sí. ¿Entonces sabes hacer entrevistas? Sí. Vas a hacerme una entrevista a profundidad con un ferrocarrilero. Y lo primero que hice en mi servicio social fue hacer una entrevista a profundidad. Yo nunca había hecho una entrevista a profundidad, ni sabía que era una técnica de investigación. Pero bueno, fue una primera experiencia ya en el terreno profesional vinculada a la investigación. Ya después, mi trabajo de posgrado, que fue sobre los antros, al respecto de hacer proyectos vinculados a uno, ¿no? Cercanos a uno. En el doctorado fue una investigación sobre las experiencias amorosas en jóvenes que viven en ciudades contemporáneas. Y después he venido haciendo trabajos ya mucho más académicos y profesionales, siempre vinculados a temáticas que me interesan, ¿no? Por ejemplo, hice un trabajo sobre el desarrollo de habilidades digitales, haciendo un estudio comparativo entre estudiantes de pedagogía, de comunicación y de pedagogía. Luego hice uno sobre bachillerato al respecto de competencias computacionales en jóvenes de bachillerato. Y después hice un trabajo que me gustó mucho porque fue un primer trabajo en donde, bueno, también el de bachillerato, donde vinculé a muchos estudiantes de aquí. Porque todos mis proyectos siempre invito a estudiantes que si tienen algún interés, vayan a una reunión informativa, yo les planteo el proyecto y participan, ¿no? Uno sobre las experiencias multiculturales en la conurbación a partir de procesos de consumo,
que se vive aquí. Hice una sobre la formación investigativa y ahorita estoy desarrollando una sobre mitos y creencias y el papel que juegan las redes sociales en la configuración de un paisaje vinculado justamente a nuevas expresiones de fe. ¿Sale? Y ahí están participando también una docena de estudiantes de aquí y de otras universidades que están colaborando conmigo. Entonces, ese es un poco lo que rápidamente les puedo comentar acerca de mi experiencia, ¿no? Con relación a la investigación. Hay otras cosas que decir, pero a ver. Y de todos estos temas que nos comenta, además hace un momento nos comentaba que no hace investigaciones por encargo, ¿no? Si usted desarrolla algún tema es porque es de su interés. ¿Cuál ha sido de todos los temas que usted ha llevado a cabo, en los que ha llevado a cabo un proceso de investigación, cuál ha sido el que cuando usted ha estado investigando y va descubriendo, ¿no?, más y más información, que usted ha dicho así como de wow, o sea, que más lo haya llenado o impresionado? Bueno, mira, yo creo que el de maestría me llenó mucho. ¿Por qué? Porque yo tuve que convencer a mis profesores de maestría que el tema sobre la vida nocturna en Veracruz era un tema académico. Al respecto de lo que yo les decía, convencer. ¿Cómo convences tú? ¿Sale? Fue difícil, sí, pero corrió con mucha fortuna porque además obtuve una beca que me permitió durante un año no gastar de mi bolsillo, sino de la beca para irme todas las noches de antro, los fines de semana, ¿no? Ese me satisfizo mucho. Otro, el de las prácticas amorosas. ¿Por qué? Porque fue una investigación que no solamente me permitió crear un mapa de cómo se construye la experiencia amorosa desde la mirada y las prácticas de los jóvenes, sino porque me entrevistaron desde España, me entrevistaron desde Venezuela y desde Colombia con relación a esa investigación. ¿Cómo se enteraron? Porque en España me entrevistaron y esa nota periodística se reprodujo en muchos portales informativos y aquí en México en muchos. Y entonces corrí con esa fortuna, ¿no? Creo que la que estoy haciendo ahorita me está llenando plenamente porque estoy entendiendo lo que yo no entendía al respecto de cómo se construyen los mitos y especialmente en términos comunicativos, el papel que están jugando las redes sociales y canales de YouTube para difundir creencias y a partir de allí, de acuerdo al tratamiento de contenido, escuchen estudiantes de comunicación, cómo hacen los productores de contenido, TikToker, Instagramer, YouTubers y por supuesto en Facebook, para vender la idea de una creencia apelando a múltiples recursos que ilustran y hacen que justamente lo que se comunica se crea. Eso estoy investigando. ¿Sale? Es un tema bastante interesante porque también en la investigación se debe aplicar, creo que lo mismo, que lo que se investigue se termine creyendo, se termine evaluando como verídico, ¿no? Fíjense, me parece interesante. Aquí haría yo un matiz. La investigación, dependiendo mucho de su enfoque, es para comprobar o demostrar si es cuantitativo, ¿no? O es para comprender e interpretar, como sería uno de corte cualitativo. El estudio es de corte cualitativo. Pero no necesariamente tengo que demostrar algo. Antes te preguntaban, ¿y qué demostraste en tu investigación? Porque quien predominaba era el enfoque cuantitativo. Y ahora no. Ahora hay un enfoque comprensible, comprensible, que no necesariamente pretende demostrar, sino a ver, ¿por qué esto tiene sentido en la vida de las personas? ¿Cómo encuentro yo el significado de ello? ¿Desde dónde entonces yo genero condiciones para poder entender que aun yo no siendo creyente, puedo reconocer lo importante que en la vida de las personas es creer en algo, más allá de descalificar el tipo de creencia? Y eso es lo que nos interesa. Y me ha costado trabajo porque he buscado que entendamos así entre colegas académicos que están participando en el trabajo y estudiantes para decir, a ver, eres creyente sí, pero ¿cómo académicamente te acercas a esa creencia? No eres creyente, pero ¿cómo reconoces lo importante y el valor que tienen las creencias en la vida de las personas? ¿No? Claro. Y ahorita ya contándonos sobre su experiencia como investigador,
¿Cómo transmite toda esta pasión por la investigación a sus alumnos? ¿Qué acciones toma usted en sus clases para que ellos también se interesen o muestren interés acerca de la investigación? Híjole, eso es muy complicado, porque uno puede hacer circo, maroma y teatro, pero si no se abren las ventanas del interés, difícilmente un estudiante se interesa, ¿no? Algo que es importante y que siempre le digo a los estudiantes, a ver, yo tengo claro, nos estamos formando aquí para ser profesionistas de la comunicación, no para ser investigadores, ser investigadores en el posgrado y sobre todo en un doctorado. Pero sí creo que en la medida en que tengan idea de para qué les sirve la investigación, pueden ser mejores profesionistas. Y ahí les cuento casos de estudiantes exitosos como escritores, como periodistas, como gestores de proyectos, el caso de Elsa Angélica, ¿no? Que le han dado cabida a la investigación como profesionistas de la comunicación y tienen una vida diferente como profesionistas, incluso ingresos sustancialmente diferentes como profesionistas. ¿Por qué? Me lo decía una alumna que trabaja en el gobierno del estado y que fue colaboradora mía. Si yo no hubiera tenido la experiencia en la investigación con usted, no hubiera pasado la entrevista en la maestría, porque hice referencia a todo lo que usted nos dijo, desde aquello de no salgas de la licenciatura e inmediatamente inscríbete en un posgrado. No, eso es lo peor que se puede hacer. ¿Por qué? Porque reproduces los mismos males que hiciste en la licenciatura. Vive la experiencia profesional por lo menos 1 año y medio, 2 años. Eso yo lo comenté y el que me entrevistó dijo, a ver, platícame de eso. Y empecé a hablar de eso y todo lo que yo ahora estoy haciendo. ¿Sale? Entonces me parece que es importante no perder de vista. No vamos a ser investigadores saliendo de aquí, pero sí mejores productores de contenido, porque sabemos gestionar información, porque sabemos cómo nos documentamos y porque sabemos reconocer cuáles son las fuentes confiables y porque verificamos la información para poder comunicar mejores mensajes. Esa es la clave de la investigación en el contexto de la formación universitaria. Ustedes que están en este programa, les decía yo, lo vivieron, yo tuve un programa de cine, hacíamos cápsulas, ¿sale? Hacíamos reportajes, pero todo estaba documentado, todo estaba investigado. Sí. No es improvisar, porque uno se da cuenta, y ustedes lo saben, en una red social uno se da cuenta quién está improvisando y quién realmente tiene dominio sobre lo que está hablando y conocimiento, ¿vale? Sí, así es. Y como usted mencionó, todo lleva una investigación. Lo veamos o no lo notemos, es diferente, ¿no? Pero todo lleva una investigación, e incluso acciones que llevamos día a día, ¿no? Fíjense, sobre eso, rápidamente. Claro. En mis clases de introducción a los métodos, para hablar de un tema tan complicado como es epistemología del conocimiento, y cómo se construye el conocimiento, vemos una película que todo el mundo ha visto, es Cómo entrenar a su dragón. Cuando uno la ve la primera, pero la ve a la luz de lo que yo le digo, pongan atención a los tipos de conocimientos, a los métodos que se emplean, al tipo de estrategias que se emplean ahí para generar nuevo conocimiento, se dan cuenta que en la vida diaria está la investigación. Sí, y esa película es una gran referencia porque realmente claro. sí tiene bastante... Sí, por supuesto. Bastante demostración de lo que conlleva una investigación. Así es, cómo se realiza, es verdad. No. Entonces creo que por ahí pueden ser, claro, quienes tenemos que cambiar el chip, y eso no lo he dicho, somos los profesores. Ya no podemos enseñar con lo que se dice en un libro. Tenemos que vivir la investigación para no ser reproductores de contenido, sino generadores de conocimiento que asumen una mirada crítica y reflexiva frente a lo que es posible que un estudiante aprenda en la licenciatura con relación a la investigación. ¿Vale? Entonces los profesores tienen que cambiar, primero que nada. Sí, también un poco entra en juego esto de evolucionar, cambiar, claro. Adaptarse, ¿no? A cómo ahora se debe de estimular la información para el aprendizaje en los alumnos. Ok, y bueno, con esto que nos comentaba, ahora tenemos a continuación un testimonio de la egresada que mencionó de aquí de Fásico, que se dedica a la investigación.
Elsa Angélica Canedo. ¿Ya tienes tus snacks? ¡Corre! Eso es Podcast Facico. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir un poco de mi experiencia el día de hoy con ustedes. Tenemos muy poquito tiempo, entonces voy a empezar ya directamente a responder esta pregunta. Pues, ¿cómo ha sido mi experiencia con la investigación a nivel personal y profesional? Voy a empezar rápidamente por la parte personal porque para mí la investigación como tal, las metodologías de la investigación son una metáfora. O sea, si lo utilizamos como una metáfora en nuestros proyectos personales, en nuestras metas y sueños, de verdad que nos ayuda un montón para tener la claridad y sobre todo tener una estructura sobre cómo abordar, cómo vamos a alcanzar esas metas o esos proyectos personales. Algo súper importante es tener clarísimo cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo general? ¿Cuáles son los objetivos específicos? O sea, suena muy técnico, pero es real. O sea, cuando de verdad tenemos el interés de llegar a un determinado lugar o alcanzar una meta particular, hay que específicamente, ¿no?, decir, allí es a donde quiero estar. Allí quiero estar y con esto y con tal y de esta manera, ¿no? Y saber, ¿no?, trazar el camino, cómo voy a llegar ahí, ¿no? ¿Cómo voy a llegar al punto C? Pues bueno, pasando por el punto A y por el punto B. Y si no has pasado por el punto A y por el punto B, no vas a estar en el punto C. ¿Por qué? Porque puedes estar allí, pero sin haber, hecho o realizado ciertos pasos. El punto C puede ser crítico si estamos ahí. Bueno, perdón, no quiero ser extremadamente abstracta, pero sí que es verdad que la investigación ha tenido un papel muy, muy importante a nivel personal en mi vida. Y creo que es importante que nos vayamos ya a platicar un poco sobre lo profesional porque tenemos poquísimo tiempo. Yo actualmente estoy muy interesada en lo que tiene que ver con proyectos de desarrollo y a largo plazo cooperación internacional. Y bueno, hablando de proyectos de desarrollo, podemos también incluso pensar en política pública, ¿no?, en planes de mejora y demás. ¿Y qué pasa? Pues que cuando diseñamos un proyecto o una política pública, estamos pensando en un grupo de beneficiarios, es decir, en un target a quienes va dirigido este proyecto, esta política pública, ¿no? Y para poder diseñar un proyecto o una política pública hay que tener bien claro cuál es la situación de estas personas, cuál es el contexto, cuáles son las problemáticas, cuáles son sus necesidades, también cuáles son sus puntos de fuerza. Y para obtener toda esta información que nos va a permitir tomar después decisiones que van a impactar a este grupo de personas, antes de hacer esto tenemos que ir y abordar a este grupo de personas. Tenemos que investigar, identificar de verdad qué está pasando allí. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? Como decía, pero también cuáles son las posibles soluciones que incluso las comunidades mismas puede que ya sepan cuál sea la solución, pero por falta de recursos o por alguna problemática allí de dinámicas sociales no se ha podido llevar a cabo, ¿no? Y esto es súper importante porque en el pasado, y sigue sucediendo desgraciadamente, pero sobre todo en el pasado, que se diseñaban proyectos desde la oficina, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que cuando entonces se iba al campo, se iba a este contexto donde se tenía que resolver una problemática, pues aplicaba el proyecto y no se obtenían los resultados esperados. Y además, o sea, se generaban conflictos nuevos. ¿Y cómo es esto posible? Pues bueno, porque si uno no conoce bien o no tiene bien identificado de dónde nace el problema, la necesidad que hay ahí y además las dinámicas sociales que están, por ejemplo, presentes en este contexto, pues bueno,
que incluso se pueden generar nuevos problemas, nuevos conflictos en las comunidades o en este grupo de personas, ¿no? Y pues bueno, es un tema muy amplio y tenemos muy poquito tiempo, de hecho ya se nos ha acabado, pero pues sin duda, o sea, la investigación tanto a nivel personal y a nivel profesional han tenido y tienen un papel muy importante. Esto es Podcast Fásico. No te preocupes, en un momento regresamos. ¿A que no sabías que...? Dependiendo de la investigación que vayas a realizar, será el tipo de preguntas que tienes que efectuar. Entre los tipos de preguntas que pueden plantearse se encuentran las preguntas comparativas, descriptivas, definitorias, evaluativas, explicativas. Recuerda que una investigación se puede hacer en cualquier situación, así que contempla las preguntas para que tu trabajo cada vez sea mejor. ¿Ya tienes tus snacks? ¡Corre! Eso es Podcast Fásico. Continuamos. Regresamos ya por tercera vez, creo, a Podcast Fásico. Estamos ya concluyendo esta charla con el doctor Genaro Aguirre Aguilar. Doctor, antes de terminar, antes de concluir, ¿algo que nos quiera usted comentar? ¿Algún último mensaje que quiera dar? Claro que sí. Bueno, miren, yo creo que dos cosas. Una, que en mis investigaciones he tenido la fortuna de contar siempre con estudiantes colaboradores. Suelo, por costumbre, hacer una convocatoria abierta a quienes quieran participar en un proyecto que estoy por iniciar. Y desde que comencé a hacer esto, si mal no recuerdo, fue en el estudio comparativo de pedagogía y comunicación. Ahí tuve, si mal no recuerdo, a 4 estudiantes colaborando. Pero he llegado a tener hasta 25 estudiantes colaborando, ¿no? Todos de manera voluntaria. Y siempre les digo, a ver, en el momento que ya no puedas, me dices, siempre tendrás la puerta abierta, ¿no? Mayormente se quedan, ¿sale? Pero en esta investigación no solamente tengo estudiantes de aquí, he tenido estudiantes de psicología, de pedagogía, ahorita tengo de 2 universidades fuera de la UB, incluso de Pachuca tengo estudiantes que están colaborando conmigo. Entonces creo que eso es especialmente importante porque yo les digo luego en los salones de clase, por lo menos son de los que yo hacía ojo de buen cubero, tengo nociones, hay como 8 estudiantes que después de la experiencia que han tenido aquí, el caso de Angélica, por ejemplo, se han dedicado a darle cabida a la investigación como profesionales de la comunicación y sí hace diferencia, ¿sale? En cuanto a lo que ellos son en los lugares en donde están, porque hay algunos que están ocupando muy buenos cargos, ¿sale? Muy buenos cargos, porque entendieron que luego iban a estudiar un posgrado y que iban a armar un proyecto y que lo que habían recogido aquí colaborando conmigo les era importante, ¿no? Porque sí es cierto, lo decía hace poquito nuestra autoridad regional en un examen donde él fue, por cierto, codirector de una tesis que asesoré. Él dijo, jóvenes, la investigación te da un estatus, pero sobre todo un bienestar económico. Los que estamos aquí nos dedicamos a la investigación y tenemos afortunadamente ingresos extraordinarios. Entonces, también esa parte, ya en términos de garantizar un estado de bienestar, la investigación siempre te va a colocar en una situación preferencial frente a aquellos que no hacen de la investigación una posibilidad de desarrollo profesional. ¿Sale? Terminaría diciendo, un chavo a quien tuve como colaborador, que ya estuvo trabajando en el gobierno del estado, está estudiando una maestría. Y me dijo, Doc, quiero que me apoye, voy a estudiar una maestría, ¿me puede revisar mi proyecto, mi texto? ¿Me puede orientar en la entrevista? Y participó para ingresar a 2 programas de maestría, en la UNAM y en el Colegio de México. Quedó en la UNAM, pero en la del Colegio de México llegó hasta la 3ª etapa. Y me decía él, es eso, o sea, gracias a la experiencia que tuve aquí con usted. Como esos otros tantos, ¿no? El caso de Angélica es un caso de éxito, ¿no? ¿Sale? Yo diría eso, ¿no? O sea, denle cabida, o sea, se van a dar cuenta que como lo digo a veces en clases y con mis estudiantes que colaboran, la investigación es una aventura.
una aventura que te permite conocer la vida desde una mirada completamente diferente, mucho más generosa, mucho más acabada, porque es cierto, o sea, como dice mi esposa, me acuerdo hace algunos años, me decía, me chocas porque tú siempre ves las cosas más allá de lo que uno ve, y eso te lo da la investigación. Sí. Sí. Una mirada distinta, así me gusta mucho eso, una mirada distinta, sí, así es. Ok, pues muy bien, muchas gracias, doctor, por su tiempo, ¿no? Por venir a aceptar la invitación. Ya escucharon, chicos, chicas, la investigación pues es bastante importante, la hacemos aunque no creamos que la estamos haciendo, y como acaba de comentar el doctor, pues es incluso un muy buen colchón, ¿no? Para asegurar un patrimonio. Sí. Entonces, hasta aquí llega esta emisión de Podcast Facico. Nos despedimos en la cabina Santiago Echazarreta, mi compañera Denise Martínez. Muchas gracias, doctor. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación. Espero que no sea la última vez. Ojalá que no, de verdad, ojalá que no. Y también muchas gracias a nuestros compañeros en Operando, Alejandro García y Guadalupe Avendaño. Nos vemos. Listo.